vivo. Así que, ya. Dame un minuto, configuro para que ya se transmita y comenzamos. Se supone que yo estoy transmitiendo en vivo desde mi fanpage, ¿no? De Vilches Ajá, Guamán. o sea, cuando yo apriete Ajá. transmitir, se va a transmitir de ambos. Y eso le llega notificación a la gente, A digamos. toda la gente que te sigue en Vilches Guamán de Facebook le va a salir, Vilches Guamán ha comenzado una transmisión en vivo. Entonces le dan clic y Histórica, se... porque primera vez creo que transmito en vivo desde el fanpage. Ah, sí, 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 es una novedad que yo también recién aprendí a hacer con Zoom. Y Mm. no sé por Facebook, por Instagram, ¿no está haciendo Sí, lives? pero la verdad es que te soy bien sincero, Gerardo, o sea, más que también hay un montón de procesos a los cuales me he tenido que adaptar, porque yo, como ves, soy bastante bestia para este tipo de cosas. Mi primera videollamada ha sido ahora en este proceso ya pandémico, ¿no? Y hay varias cosas que he tenido como que aprender a hacer, y de hecho he tenido que hacer unas transmisiones en vivo para entrevistas o hasta por performances, pero es muy frustrante la calidad del internet de mi jato. Ah, sí. Es- sí, lo que pasa es que vivo en una casa vieja y con paredes anchas. Ah, Y ya, ya. prácticamente, más allá tenemos un buen internet, pero acá sufrimos todos, desde Gael, que es el hijo de Evelyn, que sufre hasta de sus tareas del colegio. Todo el mundo sufre con el internet acá, es bien frustrante. ¿Qué tienen? ¿Es, Yo, Telefónica? sí, Ah, bueno. Igual, yo siento que Telefónica es el mejor entre, o sea, sí, bueno, los peor competidores me ha es lo ido que... con, sí, peor me ha ido con Claro y con Entel. Sí, 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 sí. Bueno, en San Bartolo tenemos el Entel portátil que funciona bien, pero hasta ciertas cosas, ¿no? Las transmisiones en vivo también como que se pusieron de moda mucho y todo el mundo transmitía en vivo hasta su regada de jardín y había una saturación en la red, digamos, de transmisiones en vivo que saturaba todo y las que hacía, hice como tres, cuatro que fueron así mega frustrantes y dije, ¿sabes qué? Por el momento, no. Pero bueno. Sí, 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 sí. Oye, Ricardo, una cosita más antes de apretar transmitir. Tienes una luz, creo que se prende y se apaga. Creo que es la pantalla de tu, la Es la, pantalla hay una tele acá, pero ya la no, 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 apago. no, no. Hace un rato estabas más iluminado. Sí. ¿Prefieres? Sí, pues si puedes iluminarte un poquito O sea, más. prendo la luz. Sí, si puedes prender la luz, mejor. Lo que pasa es que justo la apagué porque me parecía bien horrible. Ah, bueno, ya, ya. Si quieres darle encima, si es tu Sí, ambientación, todo, o todo. sea, me parece una luz bastante fea, ¿no? Sí, o sea, te Pero da un montón de sombras en la cara, sí, sí, sí. Ya, si quieres, vamos con la otra. Si te gusta vamos con más, la otra. ya, ya, Vamos vamos con con la la otra. otra. Sí, 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 no satura tanto. Si Ya, quieres pues traer entonces. si quieres traer una lámpara, no así. Se mueve. mm, O prendes tú. sí. O sea, que se ve, se ve. Se ve así bien, así, zoom, bien Muy, muy, transmisión. Así muy que. dark, dices. No, 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 si es tu estilo, normal, ¿ah? No, no lo veo mal tampoco. Ya, entonces aprieto. Vamos. Ya, vamos. ¿Esa luz colabora en algo o no? Sí, 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 sí. Sí, de hecho ¿Eh? mejora. Sí, sí, sí. Ya, algunos segunditos, ya estamos transmitiendo, ¿ya? Y ya estamos en vivo, así que hola amigos y amigas de Conciertos Perú. Estamos con Ricardo Vice, mejor conocido como Vilches Guamán, que nos va a contar sobre su segundo disco como solista, Jardín de Pulpos. Hola Ricardo, ¿cómo Hola, estás? ¿Cómo Gerardo, te ¿qué tal, trata amigo de concierto? ¿Qué tal? ¿Cómo esta va? cuarentena? ¿Cómo es lanzar un disco en estos tiempos? ¿Qué nos puedes contar sobre Jardín de Pulpos? Bueno, ya justo un poco lo difícil de la coyuntura comenzó en la recta final del disco. Nosotros hemos comenzado a grabar el disco a finales del 2018, pero por tandas, digamos, y esto durante todo el 2019, siempre bajo la batuta de Brian Peso en la grabación y la mezcla, y en la producción musical está Henry Weunten, que es un gran amigo mío. Hemos grabado el disco por tandas de dos, tres canciones, y lo hemos terminado ya durante el proceso pandémico, digamos, o sea, la recta final de las mezclas de algunas canciones y hasta de algunas colaboraciones. Por ejemplo, hay una canción en la que participa Pamela Rodríguez, ¿no? Pamela Rodríguez es una cantante, ¿no? Que, digamos,
paró el kiosco en el disco, una colaboración, y era como que una canción que la tuvimos que esperar a ella, porque ella era la persona. Entonces, han habido temas y también que han quedado en el tintero, que no se han podido terminar. El disco originalmente era de 10 canciones. Al final hemos guardado 2 canciones para el próximo disco, que no se pudieron terminar. Pero sí lo hemos terminado de mezclar digamos, masterizar, y de algunas cosas de grabar, como la participación de Pamela ya durante el proceso pandémico y bajo esta coyuntura difícil, ¿no? De hecho difícil. Ahora está difícil como que todo, ¿no? En general todo se dificultó, ¿no? Lo que hay que tener es esto, un poco la capacidad de, no, primero la calma para poder ver esto, con las herramientas que hay, canales alternativos de poder seguir haciendo las cosas, un poco, ¿no? Claro, le recuerdo a todas las personas que se están conectando, vamos a estar leyendo las preguntas que hagan desde el Facebook de Conciertos Perú y también estamos leyendo las preguntas que hagan en el Facebook de Vilche Guamán. Así que todos los fans de La Mente, todos los fans de Suda, todos los fans de Ricardo Vice, esta es la oportunidad para hacer todas las preguntas que quieran, contar anécdotas, aprovechen. Bueno, mientras tanto estábamos hablando de esta colaboración, tienes 2 invitadas en este nuevo disco, La Negra Valencia y Pamela Rodríguez, que si no me equivoco, Pamela Rodríguez ya no está en el Perú, está viviendo en España, me parece. ¿Cómo así fue el contacto de Pamela? ¿Cuándo comenzó la relación que tienes artísticamente con Pamela Rodríguez? Con Pamela nos conocimos a raíz de esto. Ella es una persona, de hecho, que yo conocía, la conozco hace varios años artísticamente, o sea, ¿no? Porque es una persona que ya tiene bastante chamba durante hace ya unos cuantos años, y esto, pero no la conocía personalmente. Tenemos amistades compartidas muy en común, por ejemplo, Santiago Pillado, El Hombre Misterioso, y a través de ellos, que la vi en un montaje que hicieron, yo dije, ella es, la conocí a raíz de esto y nos hicimos amigos a raíz de esto y salimos adelante juntos a raíz de esto también, ¿no? Pero, por ejemplo, con Valeria, con Valeria Valencia, que es la otra invitada, con la negra, ya la conozco hace unos cuantos años más. Soy muy admirador de ella y de sus proyectos, y sobre todo Mi Puga, Mi Pichuco, que es uno de hecho, que de los proyectos que a mí me parecen más interesantes de la última década en el Perú. Y ahí sí hicimos una amistad, comenzamos a tocar juntos, a cruzarnos en algunos conciertos. De hecho, yo le llevo unos cuantos años, pero siempre empatamos muy bien. Y nada, tanto Pamela Rodríguez como Valeria Valencia honraron al Jardín de Pulpos con su participación, y de hecho les estoy eternamente agradecidos. Oye, y Jardín de Pulpos es un título que se puede interpretar de varias maneras, como un jardín de los pulpos, o sea, un jardín hecho de pulpos, un jardín para pulpos, un jardín en la playa pulpos. ¿Cómo es que tú lo ves este Mira, tema eso es de lo jardín? interesante, justamente lo que has dicho, ¿no? La multiinterpretación de las personas y la propia conceptualización. Claro que tiene un camino de origen, ¿no? O sea, y es literalmente una de las opciones que tú has dado. La inspiración del nombre viene de un espacio físico, que es un jardín en la playa Pulpos, que es la playa acá que está al costado de Arica, en el sur de Lima, ¿no? Es el jardín de la casa de mi madre, en el cual, como comentaba el otro día también, eh, ella creó una especie de jardín edénico, así, de espacio construido por sus propias manos, en el cual no sé, pueden pasar muchas cosas, pero es un espacio construido, no necesariamente un espacio físico, sino es un espacio, un momento de felicidad, de vínculo, de conexión con uno mismo, o también de vínculo ahora con lo que está pasando en la época pandémica, ¿no? Que las familias han vuelto a renuclearse, ¿no? Entiendo que esta época, si bien ha venido con grandes adversidades, como comentábamos, ha traído grandes enseñanzas, y un poco a la fuerza nos ha inducido a volver a nuestra raíz, ¿no? A nuestras familias, a nuestros núcleos. Y eso tiene mucho que ver con el disco. Es bastante interesante y anecdótico también que se haya dado en la recta final del disco, ¿no? La recta final del disco, ya en el proceso de esta coyuntura que estamos viviendo, que finalmente
ha marcado a todos los pobladores del planeta prácticamente, ¿no? O sea, ha sido una cosa mundial. Esto ha sido un tema que desde ese lado también, bueno, Siniestro nos ha unificado como planeta, ¿no? Metafóricamente hablando, ¿no? Sí, creo que me fui en floro, Gerardo. No, 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 estamos acá justamente para irnos en floro. Y justamente tú estabas mencionando en ese gran documental que acaba de salir en YouTube, donde no solamente presentas el disco, sino podemos ver todo el proceso de cómo se logró este álbum, de que justamente eh, en los momentos difíciles tenías, o sea, aprovechabas esos momentos difíciles para enfocar tu creatividad, pero ahora estás aprovechando estos momentos en familia, estos momentos de esa cierta paz que da estar en casa para sacar este disco, pero el disco lo has venido haciendo desde el 2018, 2019. Entonces, ¿dónde estabas mentalmente en esta época que tuviste esta paz, que encontraste esta paz que se ve en este disco? Mira, lo que has dicho es clave, ¿ya? Y varias veces me ha pasado en mi carrera artística, musical, ¿no? En varios proyectos, me ha pasado que anecdóticamente uno ha podido a través de sus canciones inconscientemente, no conscientemente, porque uno tampoco no tiene una bola de cristal ni es Sajimi o no, una persona que lee el futuro, pero sí inconscientemente a veces te lees el propio futuro, o a veces trabajando en dupla con alguien, inconscientemente pasa eso. Eso me ha pasado a mí mucho. Y siempre recuerdo la anécdota de los videos que hicimos con Garzo, para el primer disco del proyecto Vilche Guamán, el primer disco en 1977, se hizo una trilogía de videos con Garzo. Garzo es un artista también muy admirado por mí, un músico, artista, pero también artista visual, ¿no? Músico de Plug Plug, de grandes proyectos, Metamorfosis, de acá, y también tiene sus bandas, él radica en Estados Unidos, pero hicimos una trilogía de videos en la cual en uno de ellos él hace una historia en la cual me narra lo que pasó 2 años después, que fue el nacimiento de mi hija. Yo he sido también de los de hace... Yo fui padre muy joven, a los 19 años fui padre, y después como que siempre estuve diciendo, bueno, yo tengo mi hijo grande, y va a la paternidad, bueno, siempre es eso hasta que te llega la persona que te cambia un poco el panorama, ¿no? Y yo en mi caso, mi esposa Evelyn, y todos esos rollos que tenía, que no, ya no, la convivencia, o ya no, no, ya la paternidad, y somos muchos en el planeta, eso cambia. Son diferentes fotos de la vida. Y cuando yo estaba todavía en ese rollo, Garzo hizo ese video en el cual esto tiene una interpretación, una volada muy cercana, aparte iconiza claramente a personajes y a un poco lo que ha venido pasando en mi núcleo familiar, y me leyó el futuro, loco Garzo, mira, y así fue. Y eso es una anécdota que yo la tengo tan gráfica y la recuerdo cada vez que veo el video de Montaña, que es la canción la que él le hizo el video, ¿no? Si la ven con atención, ahí sale un Polaroid en uno de sus dibujos, en el que aparece una niña, desaparece, y después vuelve a aparecer al final ya con otros elementos. Y después tú vas viendo el video y vas reconociendo, ah, man, ya, esto me leyó hasta que iba a tener un gato, ahora tengo mi gata, Puma. Y sale ya en el video, ¿no? Y sale mi hija y después ya reconozco a mi hijo, a Gael, el hijo de Evelyn, que es como también mi hijo. Oye, qué loco ese Qué poder loco, ¿no? profético de Garzo. Aprovechamos para Sí, mandarle un saludo. La semana pasada estábamos conversando con él en esta misma serie de entrevistas por el split que ha sacado con La Cueva del Oso. Así que de acá aprovechamos para mandarle un saludo a Garzo que está ahí en Berkeley, California. sí. Oye, Garzo, Ricardo, sí, discúlpame que justo tenía una llamada ahí, me he olvidado de apagar. Sí, aprovechemos de mandarle un fuerte abrazo. Esta aparte, Garzo es un ejemplo también y una motivación de esos artistas que están un poco prevaleciendo ante lo que está pasando, y lo veo productivo al hombre. El nuevo disco de Pluk Pluk está chéverazo, que es un disco 2020, ¿no? O sea, que viene en este año. Yo creo que los discos 2020 vienen con esa personalidad que tienen esos años, ¿no? eh, Y me da esa percepción. oye, en Millennial dices, ya estás un poco viejo, guamán. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho que ya estás un poco viejo? ¿Te sientes viejo? Un poco desactualizado sí me he sentido, es más, ahora un poco apelando a tu infidencia, ¿no? Y todo, te he sacado canas verdes un poco ahora haciendo la conexión para lo de la transmisión. Sí me he sentido como que eh,
un poco como que me cuesta el cambio de formatos. Y yo lo cuento como algo burlándome un poco de mí mismo, pero sí lo siento y lo he sentido en este tipo, por ejemplo, en este vertiginoso periodo pandémico en el que yo, como te comentaba antes, ¿no? Antes de la entrevista, mi primera videollamada ha sido hace 4 o 5 meses, ¿no? O sea, siempre he sido un poco reacio a eso, siempre me ha gustado el tema presencial. Soy de los pesados siempre en los colectivos de personas en los que decían, no, reunión, reunión. Bueno, ahora ya no son posibles, ¿no? Entonces hay que zoom, zoom. Eso, Claro, pero no sé, sí, me cuesta un poco adaptarme a los formatos en general. Y aparte, también reconozco que mis gustos, por ejemplo, ya en el tema musical específicamente, me gusta mucho el sonido del vinilo, del cassette. Entonces, yo todavía tengo mis cassettes, porque yo tengo 42 años. O sea, he crecido en la época del CD en sí, toda mi vida, todos mis discos los he sacado en CD, ¿no? Pero he conocido los cassettes, los vinilos también, y he heredado bonitas colecciones de gente que quiero mucho, como mi madre, o como Santiago Pillado, el hombre misterioso que me jugó todos sus cassettes, y los tengo coleccionados y ahora muy bien cuidados y ah, tengo ya. mi tocacassette pues, para escucharlos, ¿no? Entonces, es verdad que el registro del sonido en cinta es eh, claramente superior y mucho más cálido y mucho más vivo que el tema de la compresión que tienen los registros en MP3 o todo lo que escuchamos a través de las plataformas digitales. Obviamente la música está para ser consumida en todos sus aspectos y que como se pueda. Yo soy de los que dicen, ¿no? A la música hay que consumirla como a ti te parezca y como no te convenga, pero volviendo a la pregunta inicial del cambio de formatos, sí, no sé si sea un poco viejo, pero sí me cuestan un poco adaptarme a los nuevos cambios. Claro, oye, y ahora que mencionas esta colección que te ha donado Santiago Pillado, ahí hay alguna joya de tal vez de la música nacional, así que tal vez no encontramos en el formato digital, porque recordemos de que mucha de la música que se compartía incluso hasta la época de los 90 era así por cassette piratas, copias que Claro, se claro, mantenían así, incluso la pura purita, ¿no? Felizmente exacto. ahora se ha digitalizado y está en YouTube, pero no sé si hay ahí unas joyas escondidas Sí, que te... efectivamente, ahora que lo dices, sí, me cayeron un par de cassettes de que Santiago tenía de registro porque él fue baterista durante una época de la pura purita, pues. Él parchó a Constantino cuando Constantino viajó a Estados Unidos y tenía un par de registros y un concierto que fue bien loco escucharlo, un concierto en Mamut, que es una discoteca que existió creo unos cuantos años Claro. en Flores, pero que era bravaza, o sea, tenía un escenariazo, es un sitio que, bueno, ya con esta coyuntura no se sabe nada, pues en algún momento vuelven a haber conciertos, es un sitio que en Lima le hace mucha falta, con un aforo aparte mediano, no era el gran, no era un sitio para 2000 personas, pero con escenario, era un sitio muy bacán, y ahí hicimos unos cuantos conciertos con la Pura Purita, eso ha sido que a finales de los 90, un poco, más o menos y en la colección me vino una grabación de ese concierto, otro del Callao. Tenemos cosas como que de la pura purita más en vivo, ¿no? Porque si bien entramos al estudio varias veces, nunca pudimos dejar nada documentado por temas de desorden nuestro, ¿no? O sea, yo creo que ahora un poco analizando mi propia experiencia, lo de la pura purita fue tan... Bueno, grabar en los 90 era mucho más difícil de lo que es ahora. Era completamente mucho más difícil. Pero ante eso, lo que me pasó, lo que hice con el siguiente proyecto que yo enrumbé, que fue Suda, fue primero grabar y después ya tocar, ¿no? O sea, trabajé un poco a la inversa por la sensación media frustrante que fue haber estado unos años, durante 4 o 5 años, tocando con la Pura Purita sin poder documentar. Claro que la Pura Purita fue una experiencia para todos nosotros de mucha juventud y de mucho aprendizaje, ¿no? O sea, teníamos 17 años, 18 años, bueno, Constantino y yo. Denise y Alfonso, que eran los cantantes, son un poco mayores, pero estaban en su veintena, ¿no? En sus 20 años. Sí, oye, qué chévere, justamente hablando de este documental de Jardín de Pulpos que han subido a YouTube, el primer comentario que se ve en YouTube es un saludo de Denise, ¿no? Entonces, qué Sí, bonito que ahí se sí, estén sí, sí. reencontrando. Denise, pasa eso, ¿no? Como que yo la dejo de ver mucho tiempo, pero después cuando saco algo
o ella hace también algún tipo de sus expresiones, sea de teatro o película, siempre nos comentamos porque yo creo que los discos o las expresiones artísticas son los mejores photochecks o fotos del momento de lo que está pasando uno, ¿no? Como te pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo has estado todo este tiempo? Bueno, así he estado. Tú no le das tu disco y eso es una muy buena radiografía, es una muy buena graficación de, ¿no? De cómo has estado un poco tú y de qué es lo que estás pensando, sintiendo, concibiendo, reflexionando, o simplemente te estás preguntando, o simplemente estás pero eso es una buena radiografía, me parece. Y ella ha empatado mucho con el disco, sobre todo con una canción que me ha escrito muy cariñosa. Sí, en verdad, es una de las personas que me ha recibido el disco con bastante entusiasmo, y eso para mí es bastante motivador, ¿no? Qué feeling, qué feeling. Bueno, y ahora que estamos hablando de esta época de los 90, donde en toda Latinoamérica surge esto que se llamó como el rock latino, ¿no? Que era fusionar el rock con ritmos del reggae, ritmos afroperuanos, con ritmos tropicales, y es muy interesante para las personas que estamos ahorita ya en estas épocas del 2020, volver a los orígenes de esta música en el Perú, ¿no? Estamos hablando de la pura purita, estaba La Raza, el El Gueto, Gueto, esos son los pioneros, ¿no? De la estas... Sonora del Amparo prodigioso, ¿no? Habían bandas tipo Carnaval Patético, que acaba de editar un vinilo también. Sí, es verdad lo que dices. En verdad, yo creo que en los noventas comienza esa corriente a nivel mundial, fácil a finales de los ochentas con Mano Negra, creo que, o por Ujú. lo menos como punta del iceberg, ¿no? Y paradójicamente es una banda francesa, pero que cultivaba los ritmos latinos como si fueran estos sudacas, ¿no? Claro, claro. Bueno, de ahí Manu Chao y toda su grandeza y toda su genialidad, ¿no? Pero yo creo que el nacimiento ese de rock latino y aparte con muchos toques reggae, ska, hardcore, de ahí se da acá en los noventas, bandas tipo ya en nuestro continente, no sé, tipo La Maldita Vecindad o los mismos fabulosos Cadillacs, ¿no? O sea, en Argentina Claro, también. claro. Y eso es un poco la herencia de bandas como Sumo, me parece, ¿no? Ujú, ujú. Sí, Sumo, sí, que sí. también Gran fan de Sumo. en esa ensalada musical es, digamos, de los pioneros, aparte aportando un sonido también new wave, es muy de esa época, ¿no? Pero Claro. efectivamente, acá en Lima, en los noventas, a mediados de los noventas, éramos las bandas que has mencionado, ¿no? Más o menos, El Gueto, La Pura Purita. Claro. Bueno, pero yo quiero indagar en esas primeras experiencias que tú encontrabas, esas fusiones musicales, ¿no? Ahora que mencionas Mano Negra, yo me pregunto, en 1989 vino Mano Negra acá al Perú, en el 88 estaban los Cadillacs en la Feria del Hogar. Finales de los 80, ¿tú por dónde andabas? ¿Te estabas enterado de Mano Negra, los Cadillacs, o cuál fue tu Poco. primer O contacto sea, con esta música así? bien, a finales de los 80 yo también todavía era un niño, ¿no? Porque no tenía pues ¿qué? 10 años. Pero yo desde chibolo fui medio melómano, de hecho le entro a mi caño principal, o sea, lo que es los Beatles para muchas personas, de hecho fue Bob Marley, o entrar así. Nunca fui muy Beatlemaníaco de origen, digamos, pero a través de mi viejo, o de gente que me transmitía la música con mucho entusiasmo, mucha pasión, sí fui como que medio afanadito desde chibolo. Y me acuerdo que mi viejo me lleva algo que me marca un poco la infancia y creo que ahora reflexionando el desarrollo de mi vida en general en torno a los conciertos fue, yo le insistí una vez a mi viejo muy de niño, a los 10 años o 11 años, había la final del rock, de un concurso de rock no profesional, de New Helden, pero lo hicieron en el Campo de Marte. Ganó voz propia, me acuerdo. Y yo me acuerdo que yo de muy niño paraba en una tienda acá que quedaba a cuadras de mi casa, que se llamaba Grabaciones Accidentales. Yo era el chibolo, yo tenía 12 años, ¿no? Pero ahí estaban ya los G3, que eran también chibolos, o sea, a mí me llevan como 10 años, pero eran también chibolos y era una banda que comenzaba. Ya no era Autopsia, sino era G3 un poco. Y esa tienda era de Cucho Peñalosa, que después tuvo un programa en Canal 7, no sé si lo ubican, es una persona muy melómana, es una persona que tiene una colección de música enorme y nos grababa los cassettes. Te Claro, cobraban mira, por... Cucho está conectado, está viendo justamente la transmisión, está Sí, bueno, comentando desde entonces el quiero Facebook. mandarle un fuerte abrazo a Cucho porque
a él creo que le debo mucho de esa orientación temprana, ¿no? Porque él le daba, yo le daba risa porque me metía con mi bicicleta de chibolo hasta la tienda. Hasta una vez creo que mi mamá me fue a recoger y esto, no sé, yo recuerdo esa época con mucho cariño. Conocí a una gente increíble, ¿no? Como los G3, y bueno, el Cucho, y después yo me quedé como admirado de toda esa escena. Y esto, bueno, y en mis primeras bandas es La Pura Purita, como te comento, que es en el año 96 comienza. Y entre el 96 y el 2000, un poco lo que primaba dentro de nosotros era eso, pues lo que comentabas, ¿no? O sea, un poco Salieri, esa corriente de mano negrera que ya se estaba haciendo acá. Mm. Y efectivamente, Mano Negra viene en el 89. Yo estaba, bueno, ahí era un niño, ¿no? Pero me entero después, en el documental que sacan ellos, hay unas tomas de Mano Negra tocando en Augusto Ferrando, Claro, y Augusto Ferrando lo comienza a vacilar con la gringa Inga, Manu Chao, y es una cosa como que anecdótica, muy graciosa, pero como que pasó piola porque el fenómeno musical de ese momento era otra banda francesa que del FM, porque Manonera no era una banda de las radios, ¿no? Era claro. todavía de cassette grabado, que era Indochina, pues no, Indochina y no La Mauta, y era la banda que sonaba en todo el Perú, y creo que fue un fenómeno muy particular en el Perú, según lo que me han contado de Indochina, ¿no? Y Claro. esto, como que era la banda que se llevó toda la atención, y Mano Negra venía siempre en una nota más viajera, guerrera, ¿no? Si iban a tocar a Cusco, si iban a tocar a los sitios, en esa época era plena guerra interna en el Perú, o sea, en el mismo documental salen las pintas de Sendero Luminoso y todo eso, ellos lo hacían como más una experiencia de vida que los enriqueció para como que lo que hicieron después, ¿no? O sea, Manonera, bueno, sí, de hecho me afano al hablar de Manonera, porque de hecho, como comprenderán, es una de las bandas que más cariño le tengo. Bueno, son millones las bandas a las que le tengo cariño, porque son las bandas seminales, ¿no? De la vida, para mí. Chévere, chévere. Mira, justamente acá hablando de conciertos, también está conectado Coqui Fernández. Dice, auténtico Ricardo, clave para ser coherente con la definición y la esencia del arte, ¿no? Un saludo para Coqui Fernández. A Desde Coqui le quiero tu, mandar un abrazo también. Hemos estado en unas conversaciones esta semana, me ha aconsejado muy bien y mando un fuerte abrazo. Coqui es una persona que ha hecho mucho por lo que ha pasado en los últimos 15 años, me imagino acá. O sea, si alguien cruzó la línea y comenzó a traer a la gente que antes la gente decía que no podía venir, fue él, ¿no? Entiendo. claro, oye, Y acá se ha esto, conectado toda la escena local. Está Toto Leverone, dice, saludos para el gran Ricardo Vilches. Un saludo para Toto, un baterista saludo de para Mar de Toto. Toto es Copos. una de esas grandes personas que, o sea, yo le extra, no sé, éramos como una familia del rock nacional, y Toto siempre conmigo desde chibolo ha sido recontra collera. Yo le tengo harto cariño a Toto, y de esas personas que se hacen mucho extrañar en esa época en la que no los ves presencialmente, ¿no? Mm, mm, mm. Y cuando no sé, o sea, fuerte abrazo, Totín. Oye, Ricardo, a mí me gustaría seguir indagando en tu relación con el reggae, ¿no? Porque yo te considero uno de los mejores cantantes de reggae. Si bien fusionas por muchos diversos estilos, creo que en el reggae eres uno de los grandes exponentes. Y yo quería preguntarte, ¿cómo es que entras en contacto con esto, ¿no? ¿Tú recuerdas tal vez tus primeros conciertos de reggae? No sé si fuiste a Sí, Yellow Man en sí, inicio de los sí, claro, noventas o claro, ¿cómo claro. es que te iniciaste en esto del reggae? Mira, yo en verdad el reggae como que a mí me gustó desde chibolo, y he tenido suerte en la vida porque Pochi era una persona cercana a mi colegio, y como que desde chibolo se hizo mi pata, y para mí era pues mi músico admirado, y de pronto tocaba mucho en mi colegio. O sea, yo he tenido el gusto de ver ensayos de Tierra Sur. Me acuerdo que una vez me invitó de muy niño a un ensayo acá a 2 cuadras, ensayaba Tierra Sur en la casa de Lili Romero, que era la percusionista de ese entonces de la banda, o bueno, percusionista, xilofónico, tocaba varios instrumentos. Y recuerdo eso con mucho cariño, porque en verdad Pochi es una persona que de ahí conocí, y después ya me hice recontra amigo de sus hijos, de Alec y Noel, que son mis compañeros del colegio. Bueno, están unos grados más que yo, pero mi vínculo con el reggae es muy, muy apasionado desde el comienzo, ¿no? O sea, de hecho,
yo trato de no ser genérico en la música, ¿no? Pero puta, claramente el reggae es un gran porcentaje de mi ADN, el reggae y todas sus vertientes, todos sus alieris, ¿no? Como el dub o como el rocksteady y ese tipo de ritmos. Eh, Soy muy afanoso del reggae, de hecho que, no sé, Barney Spears, Dennis Brown, Black Uhuru he sido una banda que me ha acompañado toda la vida y me ha influenciado mucho. Linton Kwesi Johnson, en fin, escucho mucho reggae. Me gusta mucho, me recuerdo la sensación de haber escuchado la primera vez que escuché reggae, que era un cassette que tenía mi papá grabado, que en un lado había Black Uhuru y en el otro Marley. Cuando escuché la canción The Whole World is Africa de Black Uhuru, dije, esta es la música que me gusta, es como que da miedo un poco. Es misteriosa, es mántrica, pero te dice unas cosas tan luminosas, o sea, no sé, le percibí un contraste muy particular que como que, eso es para mí, man, ya, sí, lo sentí. Y de hecho que a mí me gusta mucho hacer reggae también, me gusta mucho tocar reggae en todos mis proyectos. Desde Suda, en La Pura Purita tocaba mucho reggae, en mi proyecto con Guamán hacemos reggae. Si bien este último disco le pusimos un hashtag, no todo es reggae music, no hay mucho reggae, hay una canción que se Sí, llama sí, sí. Típico, que está muy cercana al dub, y me vacila un poco explorar también, ¿no? Porque no quedarte en una sola foto, ¿no? En un solo momento. De hecho, que han habido épocas muy reggae compositivas en mi vida, sobre todo en la época del Para los Muertos y los Vivientes de la Mente, que es el segundo disco, Ujú. en una época creo que full reggae, y Claro. hicimos varios reggaes, ¿no? Y nada, el reggae siempre, ya sea como nunca como un elemento puritano, ni con la disculpa de mis grandes amigos puritanos del género, siempre un poco mezclándolo, ¿no? Con otras cosas. Yo disfruto también de tocar mucho con los músicos icónicos del reggae acá en el Perú, ¿no? Como Telmo, ¿no? Telmo, que es mi compañero en La Mente, en Guamán. Teníamos un proyecto de dub juntos que se llama Aikido. Aikido. Aikido, sí. Esto. Y no, con Willoman, con toda la gente icónica del reggae, ¿no? En verdad, a mí el reggae es un gran porcentaje de mi gusto y de mi performance musical, sin duda. Oye, ahora que mencionabas este segundo disco de La Mente, déjame decirte que yo descubrí La Mente con el primer disco. Una vez fui al Sargento Pimienta y ni siquiera sabía que tocaba La Mente, no conocía a La Mente, pero cuando los vi en vivo me sorprendió porque además eran las épocas en que usaban bastante secuencia. Estaba Santiago Pillado con una batería así bien experimental. Era Era un un grupo set de timbal que tocaba Santiago. exacto, ¿no? Yo Ese quería es el primer preguntarte. formato que hicimos con La Mente en vivo, entonces sé que esto lo he visto. Estaba Gonzalo Exacto. Carrillo también, con Salomón estaba como... Ajá, Con con Salomón un tocaba el güiro y güiro, haciendo coros, ¿no? haciendo unas arengas, ¿no? Exacto, Y era estaba Rafael en la guitarra y bueno, Nicolás y yo en la voz. era una formación bastante experimental, por así decirlo, porque digamos, antes en tus otras bandas tenías más el formato de toda la gente tocando en vivo y ahora salían con unas secuencias que tenían unos bajos así, dub, que te hacían Lo entrar que así pasa en es que un trance. en esa época estábamos muy nutridos por la escena UK dubstepper del Sound System, ¿no? Mm. Es como que una de las grandes enseñanzas de la vida que me da la música es siempre no tener el prejuicio ni decir yo, bueno, no sé, antes decía, no, la música electrónica, mejor es que hay que tocarla, que no sé qué, hasta que escuché el dub electrónico y dije, esto es el futuro un poco porque también te da la versatilidad de facilitar formatos, ¿no? O sea, también de poder tener una potencia pistera, un bajo al cual le puedes sumar un sintetizador de engraves y tener un espectro de subsónicos que tal vez un bajo normal no te lo puede dar, o o trabajar con ritmos electrónicos nuevos, y nada, o sea, efectivamente era un formato en el que primaba pues la secuencia electrónica, matizada con la guitarra tocada en vivo por Rafael, y lo que hacía Santiago en ese primer formato de La Mente era más una decoración rítmica, tratando de convivir con la secuencia, que era lo que mandaba, ¿no? Digamos, el beat, que era un beat
Stepper era un beat en negras, ¿no? Tum, 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 tum. Es Mm. un beat de Sound System, que son Oye, los Sound System son como fiestas callejeras originales de Jamaica, pero muy bien desarrolladas en Londres, ¿no? En claro. Inglaterra. ¿Y cómo te introdujiste a justamente este lado de los sound system británicos? Sabemos que Rafael Otero se fue a Inglaterra a estudiar y él también trajo bastante de esas Sí, influencias, pero no, el mérito de Rafael es enorme en torno a la escena DAP de Lima, porque al igual que lo que hablamos de Coqui, ¿no? Es un pasionario Rafael. Rafael disfrutó mucho del sound system al vivir allá y dijo, bueno, esto lo tengo que llevar a Lima y enseñárselo a mis patas, y fue el primero que trajo a Bachanti y fue una misa realmente ese concierto, después cuando lo trajo por segunda vez, pero yo recuerdo con muchísimo cariño, sobre todo la vez que trajo la primera vez a Channel One. Fueron, para mí, no sé, para mi generación, para mi camada de amigos, fueron eventos históricos esos, porque en el momento en el cual estábamos en eso, ¿no? Sí, no, el negro se pulió. Pero bueno, no, mi historia con el reggae y el dub viene de antes, de niño, ¿no? Y un poco el dub, UK dub, ese dub digital del cual estamos hablando, fue una evolución al reggae, ¿no? Entonces, un poco como que todos los que estábamos en el reggae, de alguna manera le entramos a eso, ¿no? claro, oye, ahora que mencionas a Coqui, te está haciendo una pregunta. Te pide que elijas entre Bob Marley y Peter Tosh. Mira, es una pregunta complicadísima, pero en verdad esto bueno, lo que pasa es que Marley es muy, como te decía, seminal, de origen, de escucharlo de niño, entonces ya Marley es un pata que siempre te va a hacer la taba con sus canciones, te va a acompañar, te va a levantar el ánimo y es recontra brother, ¿no? Pero me gusta muchísimo a mí la actitud de Peter Tosh, pues que Mm, te dice las cosas en la cara y y no te las dice tan amablemente también, ¿no? Entonces yo me voy por un empate. Y incluyo también en esa lista de grandes astros del reggae, sin duda, al nivel de ellos dos, y que seguro me van a bombardear, al nivel de ellos dos incluyo a Barney Spear. Por su discografía, lo tuvimos en el en vivo Mariangola. acá, vino en el 2001, me parece que tocó en Mariangola, fue Y además espectacular. está el video ahí en YouTube, así que Y pueden es ir a uno de los verlo. mejores conciertos que he hecho en mi vida de lejos, ¿ah? De lejos. Y bueno, incluyo también ahí, no sé, a Linton Kwesi Johnson, incluyo también a, a Dennis Brown y a bandas como Black Uhuru, sin duda, ¿no? Sin duda. Claro. Oye, y ahora que mencionabas a Peter Tosh, que es justamente ese lado un poco más beligerante, ¿no? Del reggae, un poco más de salir a decir las cosas como son. A lo largo de tu carrera he encontrado bastantes iconografías entre patrióticas a militares, ¿no? El escudo nacional, te he visto alguna vez con un polo de la FAP. Y bueno, en el reggae también encontramos un poco eso, ¿no? Hay algunas iconografías medio militares, medio Sí. guerrilleras, pero en tu caso, ¿de dónde viene esta relación con esas iconografías como bien patrióticas, bien Esas militares? iconografías nacen, bueno, en mi caso, con Suda. Hacíamos las duplas gráficas que hacíamos con Gonzalo Mon. Sobre todo en la época del 2005, 2006, cuando sale el disco Unidades en Acción, nosotros utilizamos como una especie de moneda en la carátula, como un icono, y eso ahí fue bien gracioso, ¿ya? Porque todo eso era previo al boom de identidad nacional que vino posteriormente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros sacamos ese sticker o nos poníamos los polos y la gente venía, oye, ¿por qué te pones eso, no? Si eso es de la policía, o por qué esto, o lo contrario, ¿no? No te lo puedes poner por respeto, ¿no? Ese tipo de cosas también. Y fue bien gracioso porque años después, 2 años después, no sé, se volvieron de moda todos esos iconos, ya los vendían como polos normalizados en polos rosados, ¿no? En todos lados, el famoso Te amo Perú y todo eso, y los vendían. Nosotros originalmente lo hacíamos como una especie
de entre reivindicación, sátira, ¿ya? Pero como cogiendo esos elementos que obviamente sabemos, todo el mundo tiene sensación de pertenencia sobre esos elementos. La bandera no. Y era un poco desafiar esa, esa sensación, ¿no? De pertenencia ante las cosas. Y bueno, después cuando más bien se pone de moda, nosotros ya lo dejamos de lado y hicimos esa versión de no necesitamos banderas de los prisioneros, un poco como saliendo de esos iconos que estaban muy ligados a Suda, en el origen cronológico de las cosas, que después Gonzalo y yo también hacemos la dupla de artes para todo el desarrollo artístico de la mente gráfico, ¿no? Claro, claro, Entonces claro, esto ya eran elementos como que se manejaban, digamos, dentro claro. del lenguaje, ¿no? Oye, mira, yo te comento algo que me pasaba cuando estaba en la mente saliendo y también llegaban acá a Perú artistas como Bomba Estéreo, Sistema Solar, que también incorporaban esta fusión con muchos bajos. Y yo decía, pucha, la mente está ahí o hasta mejor que ellos. Yo creo que si Bomba Estéreo y Sistema Solar recorren Latinoamérica como estos exponentes del sonido latinoamericano, yo creo que la mente sería esa un gran embajador de ese sonido, pero tal vez el éxito que tuvo la mente acá en el Perú, que han sido tan exitosos con sus fiestas, con sus conciertos, hizo que ustedes no estén pensando en la internacionalización, de tal vez llevar su sonido a otros países de habla hispana. Sí, el tema con la mente siempre ha sido bastante intuitivo y natural, orgánico, ¿ya? Nosotros somos muy pasionarios con nuestras cosas, entonces esto eh, pasó muy rápido también el romance a primera vista con la gente, mañas. O sea, a partir del segundo concierto ya se llenó el Sargento y eso duró como que 12 años y un poco como que el tema fue que durante los primeros años sí, efectivamente no se trabajó lo de la internacionalización, que es una chamba que merita toda una chamba paralela completamente, que obviamente nosotros no hicimos. Sí recibíamos invitaciones del festival tal o esto igual, nos íbamos a Brasil, nos íbamos a Argentina, nos íbamos a Nueva York a tocar para el Festival de los Peruanos, ¿no? Y claro, aprovechamos a hacer giras por ahí, pero justo nosotros nos ponemos las pilas con la internacionalización hace unos cuantos años y era todo un plan que estaba por desarrollarse, ¿no? Que comenzó el año pasado yendo a Chile, me parece 2 o 3 veces, o hemos ido 2 veces en un año y estábamos trabajando en ese entonces manejada la mente es el vámonos, entonces el plan de internacionalización fue lo que más nos motivó, sobre todo a trabajar con ellos, ¿no? Porque era primero peinar Sudamérica, ¿no? Y hacer Colombia, que por ejemplo no habíamos hecho, y después ya irnos pues a tocar a Europa, ¿no? A tocar a los festivales a los que han ido bandas que tal vez han aparecido después que nosotros, pero que sí han cambiado su internacionalización desde el día uno y han tenido mucho mejores exposición internacional que nosotros, ¿no? Sí, a nosotros un poco, ahora que lo dices, de hecho lo reflexiono, nos abrumó un poco también el tema, la adrenalina de autoproducir nuestras cosas acá y hacer una cosa, un autoproducido al mes y estar manejando nosotros mismos y siempre con nuestros criterios que eran más bien pasionarios que tal vez estratégicos para un mercado musical, ¿no? Pero sí, pues fue lo que nos tocó. Es como un poco lo que siento que lo que tú no dices, nos lo dice un montón de gente, en verdad. En verdad. Y cuando vamos a tocar Argentina, o sea, no es por el autobombo ni nada de esas cosas, ¿no? Pero cuando vamos a tocar Argentina, Brasil nos lo dicen, oye, usted, ¿qué onda con ustedes? Y en Claro. verdad, ¿sabes lo que pasa? Es bien loco, ¿ya? Al primero que felicitan desde la prueba de sonido es a Tato, el sonidista. Nos dicen, oye, compadre, qué bestia. O sea, siempre los técnicos, ahí te das cuenta cuando sales, el técnico peruano, el sonidista peruano es pata que la rompe. Los técnicos también. A Papá Noel que trabaja con nosotros, cada vez que venía un grupo, sí le ofrecían chamba, o sea, ¿me entiendes? O sea, pero bueno, eso es otro tema. Sí, sí nos han dicho mucho eso, pero eso es un poco también como
siento como que lo que decían, no sé, pues ya salvando las diferencias, ¿no? Nosotros mucho más pequeños, a Paolo Guerrero si hubiera nacido, si fuera argentino o brasileño, hubiera jugado toda su carrera en Barcelona, ¿no? Claro. O ese tipo de cosas. Si Cueto hubiera sido argentino, estaría con Maradona y Bocini, ese tipo de Claro, cosas, ¿no? claro, claro, claro. Bueno, pero ahora para seguir con los referentes argentinos, yo recuerdo una conferencia de prensa de Babasónicos donde ellos decían que en realidad ellos empezaron a ver los frutos de su trabajo después de 10 años en la música, ¿no? Y tal vez algo que les pasó a muchos de tu generación, que si bien tienen producciones que venían desde los noventas, el éxito con el público y en los conciertos y la popularidad vino casi 10 años después. Con la mente no, ¿no? Con la mente sí, desde que salieron fue un éxito, ¿no? Pero ahí te das cuenta cómo un trabajo de muchos años que claramente lo puedes ver en ejemplos como Cuchillazo, como Suda, ¿no? Que tal vez en los inicios los conciertos eran en la noche de Barranco, ¿no? Pero 10 años después son referentes del rock nacional. Y mencionaste la palabra en algún momento abrumarte, ¿no? Porque realmente el éxito de la mente, especialmente en las fiestas y en los conciertos, donde es donde se mueve la mayor cantidad de dinero en la música previa a la Sí, pandemia, sí, eh, pues. fue realmente abrumador la pegada que tenían en las fiestas en los fines de semana. Sí, o sea, porque aparte veníamos con mucha energía, ¿no? Ya éramos dos sumando energía y con un grupo de gente, un colectivo de músicos que venía con una viada. Y aparte la mente a nosotros no nos agarra tan chibolos, nos agarra tipo 27 años, 28 años, ¿me entiendes? Entonces ya veníamos de experiencias como Suda, La Pura Purita en mi caso, ¿no? Y ya como que un poco aplicando todos tus conceptos, un poco, ¿no? Y en esa época, a diferencia de ahora, se sacaba, era la época del auge del CD y vendías un huevo de copias de CDs, o sea, con la mente del primer disco sacábamos ediciones de 2.000 copias y se vendían 2.000 copias, 2.000 copias. Existía esta fábrica TDB que aparte ya como que se avivaron en un momento y hasta te hacían los discos gratis porque quisieron hacer una especie de sello de distribución. Era otro el mercado y efectivamente había una demanda de festivales. Durante muchos años hicimos lo que era primero el Expo Rock y después terminó siendo el Viva Perú, que era una gira con un combo de grupos, ¿no? Mar de Copa, Leucemia, estaba La Mente, ya posteriormente, un poco después, Canacu, La Una, ¿no? Y todos éramos un grupo de grupos que turíamos el Perú. Y entonces a eso también volvía con lo que antes hablábamos cuando nos saludaba Toto, ¿no? O sea, éramos como una familia entre todos los grupos, ¿no? O sea, nos conocemos, es una especie de cofradía, pues, ¿no? Claro, claro, claro. Justamente acá Toto está mandando un saludo a Tato. Dice que es un capo. Definitivamente ustedes fueron parte de una generación que subió el nivel, ¿no? De repente antes venían los artistas internacionales, las grandes estrellas, y uno se da cuenta que el volumen era más potente, De el hecho, sonido nos era pasó más alguna nítido. vez también, ¿ah? De hecho, nos pasó alguna vez, pero ahí viene justamente la experticia y cómo juega fuera de la cancha también el sonidista, de qué manera también él se hace respetar y se gana la admiración y el respeto de los colegas internacionales que sí, pues cuando vienen en gira, de hecho, a un telonero siempre lo van a mirar muy por debajo de él. Y de hecho nos ha pasado, ¿ah? Y de hecho hemos aprendido también la lección, ¿no? Y también nos ha pasado lo contrario. A veces hemos sonado mejor que una vez nos tocamos en Arequipa abriéndole a Don Omar, de esos conciertos random que hay, ¿no? Y bueno, Don Omar también hizo como una pleba que parecía, ¿ya? Claro, Pero claro, pura pista. mucho mejor. Tato lo reventó al otro sonidista, así de simple. Claro, claro. Sí, 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 definitivamente eso Y sí se habían treinta notó. mil personas en el estadio del Palacio de la Cerveza en Arequipa, ¿no? Claro. Bueno, y ahora que mencionas Don Omar, y estamos hablando de que justamente el éxito de la mente estuvo muy ligado a la fiesta, a que era una música que se podía asociar con la fiesta, ¿no? Y hay también una vertiente del reggae que es muy, muy de fiesta, ¿no? Muy Claro, dancehall, ¿no? Y incluso tú a veces
se podría decir que rapeas, ¿no? Y entre el reggae y el reggaetón y esos sonidos para... Ahora todo eso lo han metido en un saco que se llama urbano, ¿no? Un poco. Exacto, exacto. Yo quería preguntarte por eso, ¿no? Justamente si estamos hablando de que son gente que hace a la gente bailar, que hace, prácticamente rapea, algún momento dijiste, yo no voy a irme por ese lado del urbano, del reggaetón. No, Mencionabas que en te... ese entonces no existía la palabra urbano, man. Es más, era reggaetón, no era reggaetón, y es más, le llamaban reggaetón también a un ritmo derivado de, bueno, el ragamuffin, que tiene ese ritmo, Ujú. ¿no? Que es un poco el ritmo originario del reggaetón. Y no sé, pues, o sea, era como que lo que pasa ahora siempre cuando las generaciones nuevas vienen con su música y son medias cuestionadas por la generación precedente que está, no, como le pasó al rock, como le pasa al punk, como le pasó está pasando al trap, tal vez ahora, ¿no? Pero antes, ¿no? Ahora como que han metido en un saco todo ya urbano, pero antes era reggaetón, y claro, nosotros teníamos un acercamiento a la música raga, nuestro origen era más raga, y un poco más previo al reggaetón, más el general, Vico C, ¿no? La movida Nando Boom, la movida noventera, que es una especie de ragamuffin. Ellos literalmente, no, Vico C no, ¿no? Pero el general y Nando Boom traducen canciones de Ninja Man, de Claro, Cool Ranks, literales a veces, ¿no? Y son los mismos rhythms y la canción tirada al español. claro. Y y eso es una inspiración más fundamental para nosotros que después lo que pasó con el reggaetón, porque ahí comenzaba en esa época a aparecer recién, por ejemplo, Calle 13, ¿no? Con sus Ujú. canciones reggaetoneras, o el o sea, lo que se escuchaba del reggaetón era tipo, ¿cómo se llama este? Que hemos tocado un par de veces con él, de la Bayal de Teo Calderón, pues, Ah, Teo ¿no? Calderón, sí, sí, sí. Teo que venía con ritmos más africanos, o sea, es un reggaetón más experimental, si vale el término, ¿no? Eso era un poco lo que se escuchaba y nosotros teníamos nuestras canciones y lo, lo hábil de la mente me pareció en ese entonces, no hábil, sino que fuimos abiertos también a un poco acercarnos a lo que estaba un poco pasando y era versátil, era una banda versátil. O sea, como te digo, le hemos abierto a Don Omar, pero también a Smashing Pumpkins o a muchas bandas de reggae o a Matis Yahoo, ¿no? O hasta hemos tocado muchas veces con los Molotov, que también nos han relacionado. Entonces no sé, Calle 13, hasta con Cypress Hill, hemos tenido en verdad el lujo de tocar con bandas que nosotros hemos admirado desde chibolos, ¿no? Para mí tocar con Todos Tus Muertos fue increíble. Así que vino incompleto, o sea, sin Fidel, vino Pablo solo, Pablo se hizo amigo nuestro y después ha venido a tocar con nosotros a las fiestas de la hermandad. Tener ese tipo de hermandades, o sea, gracias a la música, no sé, o sea, son como que los grandes bolos en la vida también, ¿no? Claro, claro. Justamente yo te quería preguntar sobre Todos Tus Muertos, que de todas maneras es un referente clarísimo. Y yo quería preguntarte en cuanto a pues, a cómo te desenvuelves en el escenario, ¿no? Me encanta eso que saltas, siempre estás caminando, tienes toda una actitud. ¿Cuáles mencionarías como tus principales referentes al momento de esa teatralidad que hay al momento de interpretar música? Imagino que Todos Tus Muertos es uno de Sí, yo esos... creo que sí, estábamos hablando de las bandas, esos, digamos, seminales de los noventas, de ese caño, digamos, y era Mano Negra y acá el referente es Todos Tus Muertos, pues, ¿no? Totalmente. Y aparte de Todos Tus Muertos, también tiene todo ese lado, aparte del reggae y de lo latino, tiene un lado muy punk, muy hardcore también. A mí me gusta mucho. Yo también, esto, también el punk clásico es uno también de mis ADN, de todas maneras, ¿no? Bandas como Clash, los Sex Pistols, y después las post-punk tipo Joy Division o Peel, que es el proyecto que hace John Lydon, ex Johnny Rotten de los Sex Pistols, es una de mis bandas también, como de mis Beatles de la vida, ¿no? O sea, Peel es una banda que a mí también me influye mucho en todo aspecto.
de hecho. Claro, claro, grande, piltrafa. Oye, y yo quería hacerte una pregunta más. Me da la impresión de que tal vez el hip hop no está tan lejos de tu carrera, pero No, ¿es el hip hop una influencia en tu carrera? ¿Tienes raperos o MCs que sí, hayan sido influencia? sí, de hecho, o sea, de hecho hay discos de, o sea, lo que pasa es que el hip hop, yo percibo mucho en la música las actitudes de la gente, ¿no? Entonces el hip hop tiene una actitud muy parecida, es muy parecida es muy de protesta, de contar tu historia, de contar a través de tu historia tu reflexión acerca de lo que te parece injusto, o quieres cambiar, o piensas en lo que puedas aportar de tal manera. O sea, y son historias marginales, ¿no? La mayoría, porque son esto de origen, pues, marginales, ¿no? Y todos como que mis ídolos, en verdad, si menciono a los que estamos mencionando en el reggae, o en otros campos como en la salsa, Héctor Lavoe, o estamos mencionando a John Lydon de Peel, o hasta los mismos Joy Division, que son medios de Manchester, medios zonas maleadas, son como que ídolos marginales, ¿no? O sea, eso ahí es donde está la coincidencia, creo, y el hip hop tiene mucho de eso. Sin yo haberse escuchado, no es que tampoco no le meta al hip hop mucho, de hecho me vacila Cypress, o sea, todo, le he metido a la cultura del hip hop, y esto, pero es más la actitud lo que yo rescato, percibo y de lo que capturo como, digamos, alimento inspirador, ¿no? De Buenazo. la actitud del hip hop. Bueno, Ricardo, ya se está acabando el 2020 y tú has sacado tu nuevo disco. Entonces, ¿qué es lo próximo que vamos a tener sobre tu nueva música? ¿Qué has planeado para el resto de este tiempo que queda? Porque la pandemia parece que todavía tiene para rato. ¿Cómo vas a hacer para seguir moviendo tu disco en este contexto? Bueno, efectivamente, la semana pasada presentamos pues este docupresentación, que es una especie de alternativa audiovisual que hemos hecho a los tiempos que estamos viviendo, ya que no se puede tocar en vivo. Hicimos, bueno, pretendimos hacer un concierto fantástico cada uno desde sus casas, como dices, como dijiste antes, también con un tratamiento de pequeño documental, contando nuestros testimonios coyunturales y también esto, un poco lo que significa sacar un disco, ¿no? Este disco, Jardín de Pulpos, de hecho es un disco que significa muchísimo para mí por lo coyuntural de él y por lo que ha significado sacarlo adelante, ¿no? Por eso también la necesidad de haberle hecho sus ediciones físicas, tanto en CD y ahora viene el vinilo en diciembre. Man, ya. Esto, sí, que yo lo asumo como parte expresiva del proyecto, ¿no? Porque si bien ese tema se trata lúdicamente en la canción Millennial, concibo no sé, el esfuerzo del formato físico obviamente no tiene una pretensión comercial masiva, pero sí hay un nicho sumamente enriquecedor y a mí como de hecho, no sé, como músico me gusta ver la música materializada, de hecho tiene que ver con mi generación y todo el asunto, pero no sé, digamos que la edición física, sobre todo en este proyecto, en el proyecto de Vilches Guamán, es parte de la expresión del proyecto. Entonces, sí, pretendo, o sea, sí he tratado de sacarla adelante también ese lado, ¿no? Y bueno, nada, o sea, en verdad hemos hecho ese docupresentación que vendría a ser la presentación oficial del disco. Siento que hemos tenido un proceso pandémico bastante productivo con el proyecto. Gracias, muchísimas gracias también al equipo con el que estamos, no solamente a los músicos de la banda, porque en la banda nos quedamos sin poder tocar en vivo el disco, pero estuvimos ensayando todo el verano. Entonces, por eso con la banda hemos grabado estas canciones, versiones pandémicas, ¿no? Vivo hay aislamiento que le hemos puesto. Pero nada, Martín del Prado en el teclado, Miguel Guinoque en el otro teclado, Luis Espinosa, que ahora está tocando la batería, Telmo Jauri y Hernando Suárez son la banda, bueno, y yo en la voz.
Más allá también está Brian Peso, que es el sonidista oficial del proyecto. Él es el que nos hace sonido, el que nos hace mezclar, el que mezcla el disco. Es parte esencial del proyecto, es Brian. Y ahora Paulo Pereira, ¿no? Que es quien está vistiendo y haciendo toda la parte visual del proyecto, ¿no? Entonces hemos hecho un team compacto y hemos digamos, producido ante la adversidad, cosa que a nosotros ya nos deja tranquilos, contentos. Ya nos podemos un poco dedicar a nada, a sacar tal vez, lo que se viene es un videoclip para cerrar el año de una de las canciones del disco, también hecho por Paulo, que es la canción Otros Seres, y después nos vamos un poco a resetear para enfrentar lo que viene. Ojalá que próximamente, tal vez antes, se pueda tocar en vivo, pero sin perder la paciencia ante eso, buscar otros caños alternativos de poder seguir comunicando y expresando nuestro proyecto, porque ahora parte de lo que se está viviendo, parte de los proyectos es crear esos caños. Parte de la expresión de los proyectos es crear esos caños. Eso también te da identidad como proyecto. Y es una bala complicada, pero hay que saber utilizarla, me parece, ¿no? O sea, más allá de lo que está pasando, hay que crear, hay que tener toda esta coyuntura no solamente como un reto, sino también como contenido a próximas canciones, ¿no? O sea, eso es tal vez, de las pocas cosas buenas que han pasado. Esto va a crear un montón de contenido a nivel mundial, a nivel generacional, a nivel artístico, en todas las disciplinas, ¿no? Porque ha sido algo que nos ha tocado radicalmente a todos. Pérdidas cercanas, momentos radicales extremos. Yo he estado repleto de esos asuntos este año. Sigo estándolo, ¿no? Y todo está un poco graficado en nuestra expresión, ¿no? Y esa es nuestra manera un poco de seguir vivos, entiendo, ¿no? Buenazo. Entonces ya saben todos que Jardín de Pulpos ya está en digital, pueden buscarlo en Spotify y si quieren el disco, ¿dónde pueden comprar la gente que todavía consume discos Mira, y el quiere disco, escuchar? y agradezco muchísimo a la gente porque en verdad me han estado escribiendo bastante para hacer compras a través de las redes sociales, que son mis redes, ¿no? El fanpage Vilches Guamán o Vilches Guamán Oficial en Instagram, me escriben y se mandan deliveries, o alguna gente hasta quiere, obviamente manteniendo la distancia y todo, la gente viene acá y mi casa y yo se lo he filmado. Bueno, no hay, hay que tomar las distancias y todos los protocolos del caso. Pero eso bacán. Y también está en tiendas, porque también parte de la industria de lo que hay que sacar adelante son las tiendas. Nosotros somos una escena de la cual nos retroalimentamos todos, empresarios, ¿no? Hemos tenido ahí la presencia de Coqui, que lo pusimos como ejemplo, ¿no? Bandas, técnicos, staffs técnicos, sonidistas, tiendas, ustedes, ¿no? Entonces hay que un poco, también yo dije, hay tiendas que están atendiendo con responsabilidad, ¿no? Y yo he acudido a tres. Una es El Grito, que es, digamos, el héroe del bastión del rock nacional físico. Otra es Arcadia, que es una tienda que trabaja con mucha responsabilidad y con una curaduría musical sorprendente. Yo aprendo mucho de los datos que me da Edgar. Y otra es Discos Eternos, que es la tienda de vinilos y discos, que también queda acá en Miraflores, que también está trabajando con responsabilidad y haciendo prevalecer la escena. Recientemente han sacado la reedición del disco de Miki González del Tantas Veces, ¿no? O sea, hay que apoyarnos entre nosotros, sobre todo entre la gente que está un poco haciendo heroicamente las cosas para poder seguir produciendo. Hay que darnos la mano. Entonces yo también he tomado la decisión de poner los discos en tiendas y espero un poco abrir la red de tiendas, pero siempre siendo cauto de quién está haciendo las cosas bien bajo este nuevo formato de vida, ¿no? Buenazo.
Bueno, Ricardo, gracias por haberte conectado en esta entrevista. Hemos estado conversando ya más de una hora. ¿Tienes un mensaje final para todas las personas que se han conectado? Varias gente de la escena, varios de tus seguidores, tal vez recomendar algo de música. ¿Qué mensaje los puedes dejar a las personas que se conectaron? Nada, les mando un fuertísimo abrazo virtual a todos los que se conectaron, a los grandes amigos de las personas que me has comentado también. Me da mucho gusto por lo menos sentirlos a través de esto, ¿no? Y esto, nada, un mensaje más bien que es lo que yo trato de trabajar todos los días, es la paciencia y estar bien también, porque si uno comienza a pensar en cómo se vienen los siguientes meses o cómo va a ser nuestro panorama laboral durante los siguientes tiempos, esto es tan preocupante que te puede bajar las defensas o te puede bajonear, ¿no? Entonces yo ya no utilizo la palabra reinvención, sino utilizo la palabra hay que un poco, no sé, partir de la calma para comenzar a visualizar mejor las opciones de seguir adelante, en todos los aspectos. Ese es mi único consejo, ¿no? Pero partir de la calma, porque si no, estamos complicados, estamos con el techo muy abajo. Eso es. Y Buenazo. bueno, y agradecerte muchísimo también a todas las personas que siguen en esto y que siguen apoyando lanzamientos de discos y siguen apoyando a la escena y nada, y agradecerte mucho por eso también, porque sé que para todos es complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de nuestra parte queda agradecer por la música. Gracias, Ricardo, por seguir haciendo música y ya será hasta la próxima. Nos vemos, Chao. Gerardo. Abrazos para todos.